Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. Bien, hoy vamos a hablar de cómo estudiar para ser millonario. A mí me encanta, pues, esa pregunta la encuentro todo el tiempo. Y todos, no importa la edad, andamos buscando cómo ser millonario. Lo que pasa es que los jóvenes van más directo y me dicen, a ver, me apasiona esta actividad, esta profesión, pero realmente yo quiero ver cómo me hago para ser millonario. Y como he tenido tantas conversaciones alrededor del tema y veo la importancia de cómo hago para ser millonario, que por eso invito hoy a la gente que sabe, de cómo podemos estudiar para ser millonarios. Entonces hoy me acompaña Laura como co-host aquí, productora, coordinadora con su podcast. Ajá. Y pues también seguimos con podcast, pues está con nosotros Sara Despradel. La abundancia en persona. Sí. Encantada de estar con ustedes. Y sobre todo, la gente se queja de que ¿por qué no me enseñaron de finanzas antes? O sea que mientras más jóvenes conectamos con este tema, entiendo que podemos tener un mundo mejor. Definitivamente. Y sobre todo, bueno, yo pienso que es que antes era un tema tabú. Sí. Pero antes, hace 5 años no se hablaba de dinero. O sea, ha ido pasando que la gente ha normalizado un poco hablar del tema finanzas, al punto de que antes tener deuda era algo malo. A mis talleres, por ejemplo, iba a personas que no quería que lo vieran. Ahora etiquetan y suben, estoy aquí, quiero aprender. O sea, de ser literalmente el tabú más grande, es un valor agregado el hecho de que mientras más temprano en la vida dominamos finanzas, nos sentimos más capaces. Definitivamente que, como decía, es algo, ya pasó, se normalizó, lo dices tú, y es una inquietud. Entonces, ¿cómo realmente? Si yo tengo un joven, imagínate, te estoy preguntando yo como joven, sí. Cuéntame, ¿qué hago porque yo quiero ser millonario? Entonces, ¿cómo comienzo? Quiero dinero. ¿Cuál es la profesión que me va a hacer millonario? ¿Se trata de la profesión que yo elija? Bueno, hay un tema de literalmente mentalidad. Hay personas que tienen una mente pobre, una mente que todo el tiempo está viendo problemas, angustia, chisme, queja. Yo le pudiera agregar a eso farándula, perder tiempo, envidiar a otros. O sea, cuando tú te cargas de toda esa, puede ser energía negativa, tú vas dejando muy poco espacio a las cosas positivas, que son las que te llevan a no dar un golpe de suerte, sino a producir y a mantener dinero. Exacto. Entonces, del otro lado, hay personas que no tienen que ver con una carrera en específico, tiene que ver con una actitud ante la vida, de que tú ves oportunidades, de que tú dices, ok, ¿qué tengo con esto que tengo? ¿Cómo yo puedo sacarle ventaja? Están alertas a lo que el mercado demanda, a lo que está en uso, a lo que por ende, me van a comprar más y me va a producir más dinero. Tener mucho dinero tiene que ver con un combo. No es una fórmula única de que yo voy a estudiar tal cosa y eso me va a garantizar que yo sea millonario, sino que el dinero es literalmente un resultado de mi evolución como persona. O sea, una persona que tiene más fortuna ha hecho un gran trabajo personal.
Y eso se va notando. Y tiene mucho control. Y tiene, o sea, diferentes cosas que te ayudan primero a establecer metas, a perseguirlas. No solamente esa parte quizás un poquito abstracta de atracción, me veo en 5 años teniendo tanto, sino que cómo voy a actuar. Y entonces yo acompaño ese talento, esos dones, con acciones que de verdad me van a empujar y me van a hacer destacarme. Yo creo mucho en el tema de... Históricamente vivimos una generación que consume mucho contenido, consume muchas cosas y tú te vas anestesiando. ¿En qué? En términos de pensamiento, en términos de hábitos. Antes tú encendías la televisión, consumías un programa que había, o que quizás la familia esperaba 1 hora para todos ver eso. Por ende, todo el mundo consumía un tipo de publicidad, cierto tipo de productos. En nuestras mentes estaban hábitos de tal día hay que salir a comer pizza. O sea, como que ya uno va creando respuestas a eso que venía quizás empaquetado. Ahora mismo cada quien dirige su programación y se va llenando de múltiples cosas, pero va haciendo mucha falta el pensamiento crítico. Entonces como que actuamos en automático, estamos anestesiados. Es impresionante la cantidad de horas que uno dedica a... Con tantos canales ahora. Exacto. Entraste a TikTok, o sea, hace 3 años TikTok no era un tema. Y tú entras 5 minutos y eso se convierte en 2 horas. Entonces se le va agregando Snapchat, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser lo que sea, pero tenemos demasiadas distracciones. Entonces tú vas consumiendo y muy poca gente va creando. Entonces, sin importar el área en la que tú te desarrolles, creo que hay que primero desarrollar esa mentalidad de quiero dinero. Luego entender quién tú eres. Buscar ese propósito de que si yo no existo mañana, ¿qué yo quisiera que digan de Sara? ¿Qué legado yo quiero dejar? Porque desde ahí es que entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero ser una estrella de rock. Voy a ser esa estrella de rock, pero ¿qué talento yo tengo? Porque si no canto, no puedo ser esa estrella que yo tengo en mi mente. O quizás, bueno, yo canto, pero tengo que mejorar, me voy a perfeccionar para que entonces ya con mis dones pulidos, ya se va a ir tarde o temprano reflejando en mis finanzas esa parte. Yo te estoy escuchando, pero ahí me está sonando así como algunas conversaciones. Por ejemplo, recientemente yo tenía un joven que me decía, hay algo en que por un lado es más auténtico, pero al mismo tiempo es como, yo estoy eligiendo esta profesión, pero cuando en mi caso le voy preguntando qué vas a hacer, no quiero dinero, pero ¿qué es lo que quieres hacer cuando tengas el dinero? Ok. Entonces, cuando vamos a ese análisis nos damos cuenta de que hay muchas cosas de las que tú quieres que realmente no es el dinero efectivo lo que necesitas, sino que yo quiero vivir en un lugar tranquilo. Bueno, hay muchas formas de vivir en un lugar tranquilo. Entonces, el tener eso que tiene que ver con visualizar para qué, o sea, cuando te escuchaba si quiero cantar o no, tiene que ver con un propósito. Sí. Entonces, entender para qué yo quiero hacer las cosas me puede ayudar a tener más claro qué es eso que para mí es ser millonario. Y yo cuando te escucho de más que nada es la mentalidad y esa disciplina o esas habilidades de ponerme... cuidar cómo elijo las cosas. Entonces lo que yo tendría que aprender es cómo yo convierto eso en un plan que me ayude a autogestionarme. Y bueno, y cuando tú decías es que tiene que ver más en como preparar, como la persona. Entonces pues yo te interrumpí y no dije nada ahí, pero es decir, o sea que no se trata de profesión. Lo que yo tengo que estudiar tiene que ver con cómo yo me mejoro a mí para ser más disciplinada. Claro. Y que también está la otra parte de que para tú vivir tranquilo, o sea, todo se necesita dinero. Se necesita dinero. Sí, es como ir tú creando una relación de amistad con el dinero. Okay. De que lo necesito, es bueno, es neutro. Entonces, entendiendo eso, yo voy a hacer la parte que me toca a mí para que él
se multiplique y se quede conmigo. Algo importante, hay profesiones que en estos momentos tienen más demanda. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, alguien que te dice, o yo, mis clientes que ganan más dinero son médicos cirujanos muy especializados. Oncólogos, cirujanos, cualquier tipo de cirujano gana por encima de 700,000 pesos. Obviamente en un nivel de la carrera. Mientras más especializado tú seas en algo, vas a ganar más. Pero, por ejemplo, alguien que va a ser doctor tiene que entender que mientras sus colegas, sus amigos que se graduaron en la universidad con él, a los 4 años o antes empiezan a producir dinero, ellos tienen que durar mínimo 8 o 10 años sin ver los frutos de esa preparación. Sí. Pero quizá luego van a ganar mejor que todo el mundo. Entonces yo tengo que entender primero mi vocación. Y ya luego que veo esa vocación, qué tan necesario es eso que yo quiero estudiar. Entonces ahí viene un tema de oferta y demanda. Si las manzanas estuvieran en cada esquina gratis, o sea, si yo levanto la mano y encuentro una manzana, como pudiera pasar con los mangos en temporada de mango, fueran muy baratas o gratis. Entonces es de lo que hay menos, la gente paga más. O de lo que resuelve problemas más importantes. Luego sigue un tema de abogados, pueden ganar mucho dinero en la medida en que se especializan. Pero un abogado quizás, como tú sales de la universidad, se presta mucho a que tengas que hacer cualquier otra cosa y no eso que tú estudiaste. Ganas más cuando tú dices, mira, me voy a especializar en derecho comercial, en derecho de tal cosa, en penal, pero puede pasar que un solo caso dure. Yo tuve una abogada que duró 5 años atrás en litigios, y cuando ya finalizó el caso, sí, junto vio muchos millones de pesos. O sea, yo tengo que ver qué tanto yo estoy dispuesto a esperar o no, eso no va conmigo. Hay otras profesiones, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tecnología, ciencias de datos, ciberseguridad, que eso está muy en demanda y no te va a faltar trabajo, ni siquiera puedes trabajar desde tu país para cualquier país. O sea, eso va mucho remota. Con el futuro, sí, de manera remota. Estamos en la época donde hay más opciones para tú prepararte, que no tienes que antes quizá todo era más restringido. Y creo que eso, hay un punto que quizás esa capacitación universitaria, si es muy, o sea, bien es cierto que no garantiza que tú seas millonario, pero sí te va preparando. Es como que yo cuando venía de camino a grabar, yo decía, bueno, si uno visualiza como que uno va a la guerra, y yo tengo una mochilita, y en esa mochilita yo voy a poner un termito de agua, una manta, una granada, una pistola, un gas pimienta, no sé qué. Quien dice, no voy a ir a la universidad, yo me voy a formar, en esta época tiene la opción de triunfar. Porque tiene muchos recursos donde cualquier persona puede dedicar tiempo a especializarse sin tener que ir a una universidad. Pero cuando tú vas a la universidad, tú tienes esa mochilita con más recursos, y a la hora de la hora puedes no solamente tener la parte académica, sino tener disciplina, ese roce social, esas relaciones que son, yo le llamo ese activo invisible, que es muy difícil de comprar, o de que mientras más pasan los años se te hace más difícil crear amistades reales. Tú vas a tener muchos conocidos, pero esas amistades del colegio o de la universidad realmente son bases sólidas que en un futuro se supondría que son las personas que te pueden abrir una puerta o referir a alguien. Sí, socios. O sea, como que esa red, tú tienes una red que tiene más fuerza cuando tú pasas por una universidad.
No, definitivamente los amigos, ando yo definitivamente hoy, los amigos que uno construye en esa etapa Sí. se Son mantienen, clave. son claves. Las relaciones son claves. Y sí, no se vuelven a construir igual, a pesar de todo. Pero yo estoy hablando aquí de cómo estudiar para ser millonario y estamos viendo que es importante el cómo yo me preparo, qué es lo que está allí afuera. Y escuchándote recordé una conversación con alguien que me decía, a mí me encantaba, esta persona decía, me encantaba todo lo que tuviera que ver con salud, y en su momento, por servir, por salud y demás, se inscribió en medicina. Pero a mitad se dio cuenta que no tenía la paciencia para esperar. Y entonces cambió a administración. Okay. Pero esta persona hoy día tiene una empresa y lo que hizo fue que a través de la empresa buscó la forma de dar servicios de salud, lo cual es un mecanismo bien interesante. Y hay un tema, hay una carrera de administración hospitalaria. Exacto. También. Entonces, con esto es decir, retomando lo que tú decías, si yo tengo un propósito, yo puedo encontrar formas de llegar, porque hay otro caso que es, lo que yo quiero es tener una libertad financiera para poder decidir qué hago con mi tiempo, y algo muy lindo que me he topado es decir, y que mis padres no tengan que pagar más y que mejor yo le pueda devolver. Y me parece muy lindo, pero el tema es cómo llego allí y cómo yo me preparo. Entonces, aquí yo me voy a ir como otra cara, y es decir, ok, ¿qué le pudiéramos decir a un joven que está eligiendo su carrera por pasión, con el miedo de que cuando yo termine yo no sé si voy a conseguir trabajo, pero qué puedo ir haciendo ahora para irme educando de manera que me prepare, o sea, la parte final, me vaya preparando, ¿no? En estructura, en qué aprendo, qué hago, qué puedo ir haciendo ahora mientras voy estudiando. Ok, buenísimo. Desde el colegio yo entiendo que primero como padres deberíamos de ir inculcando a nuestros hijos un tema de tomar una mesada y administrarla. En lugar de crear una persona inútil que cuando ya esté en la universidad es la primera vez que tiene contacto con el dinero. Sí. Que empecemos lo más pronto que se pueda a que tenga responsabilidad sobre recursos. Que si tú los gastas todos, no hay más. Que si tú, para ir teniendo ese tema de administración. Obviamente tener un presupuesto. Ese presupuesto puede ser que tú digas, ay, tengo muy pocos recursos, pero tener un presupuesto es con qué cuento, qué tengo que gastar, qué es imprescindible, cuánto puedo ahorrar y luego cuánto puedo dedicar a gustos, lo que sobra. O sea, empezar desde incluso antes de generar dinero a pensar cómo yo, de lo que recibo siempre tengo que conservar algo. Ese criterio debe de estar desde niños. No importa que si te dan 100 pesos, aprende a guardar 25. O sea, y eso tú lo vas replicando. Entonces, tener ese presupuesto. Algo súper, súper importante, que es donde veo que hay más vacíos. Y es tener metas claras, prioridades. ¿Qué quieres? ¿Para dónde vas? De aquí a 5 años que tú quisieras tener, e irle poniendo como cara, como que dándole esa identidad, eso que tú, no es, repetimos inconscientemente esa libertad financiera, pero mucha gente ni entiende lo que es. Es tú llegar al punto donde con el dinero que tú tienes ya ahorrado, tú puedas costear todo lo que queda de tu vida sin tener que trabajar por obligación. ¿Y cuándo comienzo? O sea, pero hay fórmulas donde tú dices, mira, quien empieza, mientras más joven empiezas, con mucho menos dinero. Por ejemplo, yo tengo un cálculo de que tú con 2,000 pesos nace un bebé y tú vas todos los meses aportando 2,000 pesos a un puesto de bolsa, y cuando el bebé tenga 15 años tiene 1,000,000 de pesos.
O sea, montos más pequeños, pero constantes. Ahí viene la magia del interés compuesto. Entonces, esto apostar desde antes que lleguen los problemas de la vida, de que tengo que pagar casa, tengo que pagar tal cosa, tengo que pagar tal otra. Siempre reservar un monto para esa libertad financiera. Entonces ya luego viene un tema de esas compras grandes en la vida, un carro, etcétera. O sea, vivimos en un momento donde hay muchas tentaciones, mucho consumismo, todo está más caro, pero todo está más fácil de comprar. Yo doy un clic y me llega a mi casa. Que es un peligro. Hace que yo lo haga, como es fácil, Entonces, lo hago más. Entonces yo soy más propensa a comprar que a ahorrar. Es más difícil ahorrar. Porque ahorrar es tú tener autocontrol, respetar esa meta que tú hiciste. Yo veía algo como que uno, por ejemplo, cuando uno dice, voy a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, suena la alarma y tú le das a posponer. Pero si tú entiendes que es una promesa a ti mismo, yo me prometí que yo iba al gimnasio. Cuando esa alarma suena, no cancelarla e ir, es que te vas cumpliendo. Lo mismo pasa con el ahorro. Como que tú eres coherente con eso que tú dijiste que ibas a hacer y lo que realmente haces. Algo que no dije ahorita, que lo tenía muy presente, hay muchas carreras dentro del área financiera, como la misma administración, negocios internacionales, un MBA. Hay mucha oportunidad de crecimiento en análisis de riesgo, ese análisis financiero como tal. Pero cualquier carrera puede tener éxito en el mundo de las finanzas. Hoy en día, por ejemplo, entidades bancarias incluyen en su equipo un experto en marketing para impulsar cualquier campaña. O sea, sin importar lo que tú estudies, lo importante es que seas bueno, porque casi todo puede tener campo dentro del sistema financiero. Hay una tendencia importante en las nuevas generaciones, y de hecho yo lo vivo en mi casa, que es ir por esas líneas o ser emprendedor muy rápido, que quiere decir que yo comienzo con mi negocio, independientemente de que te hayas preparado o no. Este no es el punto, sino que en vez de irme a buscar trabajo, comencé con mi propio negocio bien temprano, precisamente porque hay muchas cosas que se hacen más fáciles para emprender ahora, por un lado. Y por otro lado, la tendencia a áreas de arte. De arte. Teatro, de diseño gráfico. Exacto. Ajá. Entonces hay una creencia que dice que, bueno, que los artistas pasan hambre independientemente. Cuando a mí me surge eso, yo a veces les digo, sobre todo cuando en una ocasión me decían, no, porque yo voy a estudiar lo que me gusta es la música. Y yo le decía, a ver, ¿tú no conoces algunos músicos o sea, todos los músicos pasan hambre? Porque si yo te puedo citar uno, entonces dime si pasa hambre y podemos comenzar a mencionar algunos. Entonces yo siempre le decía, si encuentras uno, ya sabes que no, pero si no, también puede ser el primero. Pero vamos a lo que quiero ir es, efectivamente, ¿qué le puedo decir a estos jóvenes que están eligiendo una carrera que por un lado comienzan eligiéndola porque todavía hay mucho que trabajar con unos padres en contra de decir, estás eligiéndolo con lo que vas a pasar hambre? Lo que yo veo como experiencia es que hoy día no hay ninguna carrera segura, no hay ningún empleo seguro, por lo tanto para mí tiene casi el mismo riesgo cualquier profesión que elija. ¿Pero qué hago? O sea, desde el punto de vista económico, yo elegí una de estas carreras que parece que voy a pasar hambre. O sea, más arriesgadas. Más arriesgadas. Hay que hacer más énfasis en el tema de protegerte, de crear un colchón financiero que te permita durar más tiempo entre lo que consigues un buen trabajo. Entre un proyecto y otro. Pero yo diría que no, que el mundo ha cambiado tanto que generalmente hay mucho campo. Por ejemplo, en nuestro país, en el tema de cine, hay muchas oportunidades. También no es tan bonito como que yo hice una película de Hollywood desde que empecé. O sea, conozco directores de cine que la pasan mal, porque entre lo que le aprueban un proyecto, el presupuesto, patrocinios, etcétera, etcétera. Pero también hay muchas como
todo el mundo necesita redes materiales. Estamos en una época maravillosa para el que produce música, sonido, edición de video, o sea, ahora mismo profesiones que usualmente no necesitaban de ese apoyo técnico o creativo, lo están necesitando. Contenido, o sea, mi sugerencia ¿qué sería? Ir trabajando al principio en algo que te garantice la comida, que te garantice producir algo de dinero, para que luego no pases hambre en la parte de arte o en la parte de eso puede ser moda o cualquier negocio no convencional, porque hay un libro que se llama Magia, que a mí me encanta, que la autora decía, ya eso lo quitaron de ese artista bohemio que porque se maltrata y está en las calles tirado genera productos más creativos. No sueltes tu trabajo de 8 a 5 para que luego no tengas que estar expuesto a coger cualquier trabajo como artista, porque entonces muere la creatividad, muere el arte. Porque por el hambre, la necesidad. Por el hambre, entonces es no tener, cuando uno es más joven, no cerrarse. Yo creo que poco a poco la vida, por ejemplo, yo quería estudiar diseño de modas y me tocó trabajar en una empresa familiar y yo era administradora de empresas de una empresa de seguridad electrónica. O sea, que uno pudiera decir, wow, pero con el tiempo fui haciendo cursos en Chabón, soy fotógrafa, o sea, llevando la parte de administración. Y hubo un momento, yo dediqué 8 años de mi vida a una tienda por departamentos donde yo viajaba a comprar mercancía de moda. O sea, pude desarrollar la parte de moda, la parte de arte, la parte de finanzas. Y todo eso trabajando en la parte administrativa de esa empresa. No, o sea, a medida que la vida fue dando vueltas, me tocó luego trabajar administración desde un área de moda. Okay. Entonces yo viajaba a ferias de moda. O sea, la vida te va llevando a esa que es realmente tu esencia. Pero como yo tenía recursos de finanzas, me permitió entrar, como el ejemplo que tú diste ahorita. O sea, me permitió entrar a algo de moda que estaba muy conectado con mi esencia, pero aportando la parte mía financiera. Entonces uno no se debe cerrar. Y también hay algo súper importante que no tiene que ver con académico, la parte de inteligencia emocional. Nuestras finanzas son emociones y esa parte de inteligencia emocional que uno no la ve tanto en los colegios, hace mucha falta a la hora de tú administrar dinero, ser millonario. Incluso el que decide desde el principio ser emprendedor tiene que tener ese manejo emocional, porque si no, no va a poder aguantar una temporada de mucha presión con clientes, con socios, etcétera. Increíble también que hay gente que que se llena y yendo de compras, que esa es su manera de llenarse emocional o estar feliz. Sí, no, porque ese olorcito a nuevo genera literalmente dopamina. Y estoy estrenando. Te llena... literalmente te llena como un vacío. O sea, tú encuentras gratificación. Llena un vacío. Llena un vacío. Sí. Entonces, si tú estás en baja o algo no te ha ido bien, no sé qué. E incluso yo me voy un poquito más lejos. Hay sitios donde para divertirte tú sales de compras. O sea, como que salgo al mall y esa es la diversión. Sí. Y entonces tú terminas comprando. Vamos de paseo, vamos de viaje, pero vamos a comprar. A comprar, exacto. Entonces, bueno, pero claro, cuando te encuentras con gente que tenemos diferentes gustos, pues puedes negociar, pero hay mucho de... Entonces, ahí tiene que ver esa inteligencia emocional que decía. O sea, yo estoy eligiendo en base a lo que me conviene, porque es muy chulo, muy divertido ir a comprar, pero espérate, yo tengo un objetivo. Exacto. Que si me voy de compra en este momento por algo que no necesito, no lo voy a poder elegir. Y yo tengo que hacer una pregunta que me la pusieron de tarea. Ok. Cuando, o sea, una persona joven que yo quiero comenzar a invertir, ¿qué es lo mínimo que yo necesito y cuál sería la mejor, o sea, cómo comienzo? ¿Cuál es el mejor instrumento para un joven? En República Dominicana, todo el mercado de valores, puestos de bolsa,
que incluso estando en el colegio, sus padres pueden crearle una cuenta con su acta de nacimiento y avalando esa operación. Ya desde que son adultos, que tienen su cédula, una copia de su cédula, y tienen que justificar de dónde vino su dinero. Si es una herencia, un regalo, o sea, explicar. Son muy estrictos con tú explicar de dónde proviene el dinero. Y con 10,000 pesos tú puedes empezar, o $200. Entonces, cualquier persona con 10,000 pesos, o sea, el mejor regalo que uno le puede hacer a un hijo, en lugar de que su primera experiencia financiera sea una deuda, es decir, una tarjeta de crédito, es que sea una inversión. Pero ahí viene algo. Qué diferente. Cuando dijiste que una deuda, bueno, primero queda claro para la pregunta que me pusieron de tarea que puedo comenzar con los 10,000 pesos. Sí. Y bueno, siempre que lo justifique, puedo comenzar. Cuando dices el mejor regalo una deuda, hay muchos que comienzan a estudiar, o sea, pagan sus estudios con un financiamiento, por lo tanto cuando me gradúo ya yo tengo una deuda. Sí. Entonces eso me compromete más. ¿Cuál sería la sugerencia en términos de cómo organizarse para que... Mira, esta semana yo hice una pregunta en mis redes de que tú te arrepientes en tus finanzas. Hace 10 años, ¿qué tú le dirías a tu yo de hace 10 años? Y el 50% de las personas era no te endeudes. Y concretamente, no tomes esa deuda estudiantil. A mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con estudiantes de Estados Unidos, que cuando calculamos, es casi... no se siente, porque todos esos primeros años no se paga nada. Y hubo un caso de alguien que le iba a tomar 46 años salir de la deuda. Su vida entera. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la lógica? Que yo haga un ejercicio parecido al que hablamos, de que desde muy jovencito los padres o la misma persona empiece a ahorrar para esos estudios, para que cuando llegue no tener que endeudarse. Pero si es la única forma, en general, esa es una deuda que no es mala. ¿Por qué? Porque te permite luego ganar más dinero. O sea, es una especie de inversión. Por ejemplo, ahí yo tengo unos cardiocirujanos, que es una pareja de esposos, que esas deudas estudiantiles, sin eso, no se hubieran especializado y hoy en día son millonarios. Entonces, como el costo, que en un escenario ideal debería ser que tú no la tengas. Que tú te organices desde muy joven para evitar esa deuda educativa. No, ya cuando yo estoy hablando, ya tomaste la deuda, ya saliste y esta es la situación. ¿Cómo? O sea, ¿cómo atacarla? Sí, ya saliste. O sea, si ya saliste de la universidad. De la universidad. Que esa sea tu prioridad, vivir sin esa deuda, vivir sin carga, porque mientras menos carga tú tienes más libertad. Entonces, como no es lo mismo, cobré mi salario y se me va todo pagando esa deuda, a que cualquier esfuerzo adicional se lo dediqué a abonarla. Planificación, objetivo claro, disciplina, inteligencia emocional. Entonces, cuando yo combino todo eso, yo tengo la carrera para ser millonario. Sí. O sea que la mejor... yo digo que cuando vas a elegir una profesión, lo que tú vas es como a comprar una caja que tiene una combinación de conocimientos, habilidades y herramientas, pero que están empaquetados bajo una profesión. Entonces, la profesión, educarte financieramente, yo creo que nos toca a todos. Sí. Claro. Yo esta mañana llegué a una actividad con uno de los juegos a un colegio y uno de los chicos me dice, yo tengo que saludarle y agradecerle porque gracias a que usted vino hoy no vamos a tener clase de matemática financiera. Y entonces yo le digo, ya tú sabes. Y le digo, ¿y el dinero te gusta? Me encanta. Me encanta. Claro. Digo, pues ¿qué tal si te haces amigo de las matemáticas? Claro. Entonces no importa lo que uno vaya a estudiar, es lo que yo me llevo hoy. No sé tú, Laura. No, yo estoy ya completa aquí. Sara no dio un máster. Bien, pues gracias. Última, así, a este joven que esté eligiendo carrera o que está recién graduado. Quiero, creo que en todo lo que hablamos, me gustaría dejar el mensaje de que
busques muy dentro de ti eso que te llena, porque la verdad es que marca mucho pasarte la vida en algo que no te gusta. O sea, ese trabajo, que es donde se supone que vas a durar la mayor cantidad de tu tiempo, cuando tú eliges algo que no llena esa alma tuya, vas a sentir que todo es molestia. Pero es muy distinto cuando tú dices, wow, esto me encanta, se te van las horas, te formas por deporte y te vuelves cada vez más feliz. O sea, porque de eso se trata, no de acumular riqueza en una cuenta, sino de tener tranquilidad, alegría de servir en algo que te llena, y entonces así la vida va a ser cada vez menos retadora. Buenísimo. Bien, gracias. Con esto cerramos nuestra episodio, nuestra carrera del día. Yes. Cómo ser millonario. Gracias, Sara. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en ¿Cuál es la carrera? Y te invito a que sigas con nosotros en las redes, en Instagram, ¿Cuál es la carrera podcast? En YouTube, ¿Cuál es la carrera? Y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Aróstegui. Allí nos vemos.